Chiquillos, chiquillas, reciban mi más grande saludo, espero se encuentren bien, que en esta pandemia se estén cuidando, para que así también puedan cuidar a los suyos, a las suyas. Recuerden que la única forma de salir de esta crisis es si nos cuidamos. Este es el primer video de algunos videos que vamos a ir realizando por cursos para ir retroalimentando el trabajo que hemos ido realizando en las distintas asignaturas. En este caso, en historia, y este video es para los segundos medios. Eh, este primer video es para retroalimentar la guía número 1, esta guía que entregamos las últimas semanas de marzo, desde la quincena en adelante, y que se trabajaron hasta mediados de abril, y después vamos a ir trabajando en la siguiente guía. Para esto vamos a ir probando la tecnología, puede que nos gane un poco, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más entendible y lo más práctico posible. Lo primero que vamos a hacer hoy día, como les decía, es trabajar con la retroalimentación de la guía número 1, la primera guía que trabajamos en, en la asignatura de Historia para segundo medio, que se marcaba dentro de la unidad 0. Recuerden que la unidad 0 es una unidad de nivelación, lo vamos a decir, eh, para poder partir con los contenidos de segundo año medio de forma completa. Recordemos que en el año 2019 los contenidos se vieron mermados, cortados, producto del estallido social. Entonces, lo que queremos tratar de hacer con esta unidad 0 era reforzar estos contenidos, replantear estos contenidos. Ahora, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, se nos complica un poco más la cosa, pero tenemos toda la convicción de que esto va a ser resuelto de la mejor forma, tanto por nuestras autoridades como por nosotros en las comunidades donde vamos a hacer las adecuaciones necesarias para que el aprendizaje sea entregado de la mejor forma a ustedes. Bueno, partamos directamente. En cuanto a la unidad número 1, perdón, a la guía número 1 de la unidad 0, que es esta unidad de retroalimentación. Como dice en el Power que ustedes están viendo, esta guía 1 tenía como objetivo trabajar dos grandes temáticas: las transformaciones liberales del siglo XIX, así como las transformaciones territoriales que tiene Chile también en ese siglo XIX. Y partimos con la imagen que ustedes pueden ver en el Power. Si ustedes recuerdan el trabajo que hemos venido realizando, cuando uno trabaja una fuente, una imagen, antes de revisar la fuente como tal, desde donde sacamos la imagen, que en este caso es memoriachilena.cl, tenemos que analizar la imagen desde dos perspectivas. Primero, la interpretación, perdón, la descripción de la imagen y luego la interpretación de la imagen. En cuanto a la descripción de la imagen, ¿qué veo yo ahí o qué ven ustedes? Lo que yo veo son hombres reunidos, posando para una fotografía, vestidos de trajes que yo puedo asumir que son elegantes, algunos hombres de pie, veo en segundo plano muros labrados de madera. Son 3, 6, 9, 10, 11 personas. Eh, Eso. En cuanto a la interpretación, yo puedo asumir que gracias, producto de los trajes que ellos están usando, son de una clase relativamente acomodada, que son solo hombres, por lo tanto también me habla de la mentalidad de la época. Eh, Serán representantes de algún sector, de algún gremio, son burgueses, tienen dinero. Bueno, esa es la interpretación que puedo hacer. Ahora, como yo puse la imagen y sé quiénes son, les cuento. Ellos son políticos del siglo XIX pertenecientes al Partido Liberal, el primer partido político como tal, como estructura política que se forma en Chile en el siglo XIX y que da origen posteriormente a la red de partidos que vamos a tener en Chile en toda su historia. Bueno, el Partido Liberal hoy día no existe. Partamos con la guía directamente. El primer ítem que tenía la guía era el que ustedes están viendo acá, que era poder identificar tentativamente en cuanto a la temporalidad tanto histórica de Chile como la temporalidad universal.
La idea era que ustedes pudieran usar distintos medios de información, tanto internet, libros o lo que les sirviera para poder completar esta línea de tiempo que está estructurada de esta forma para que ustedes la pudieran trabajar. Eh, ¿Cómo la vamos a completar? En este mismo Power descompuse la línea de tiempo y la fui completando. Y creo y vamos a ir comentando brevemente cada uno de los procesos, cada uno de los años y acontecimientos. El primer hecho que ahí aparece es la independencia de Estados Unidos. ¿Cuándo fue la independencia de Estados Unidos? Si ustedes hicieron la tarea, sabrán que era en el año 1776. Partíamos con ese hecho. ¿Qué es y por qué es tan importante la independencia de Estados Unidos? La independencia de Estados Unidos, como dice la palabra, es cuando las 13 colonias representadas en las 3 estrellas que tiene esa bandera, las 13 colonias o los 3 estados de la parte oriental de América del Norte, el territorio que corresponde hoy día al actual Estados Unidos, eh, se independizan, se organizan contra la corona española, perdón, contra la corona inglesa. ¿Por qué es tan importante? Porque va a servir de influencia y de proceso para el resto de los movimientos independentistas de América y la influencia también para el resto de los movimientos revolucionarios que se suceden en Europa y el resto del mundo. Eh, es en términos bien generales. Ustedes pueden investigar un poco más sobre la independencia de Estados Unidos y el rol que cumple posteriormente. Hoy día, no por nada, Estados Unidos es una de las principales potencias económicas y políticas mundiales. Eh, el siguiente acontecimiento que aparecía solo el año, si no me equivoco, era la Revolución Francesa. Miren, Revolución Francesa. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un proceso que cambia las estructuras. En este caso, la Revolución Francesa se implanta en un país con una de las monarquías más importantes y más grandes históricamente que ha tenido el mundo, que es la monarquía francesa. Se planta esta revolución y, como yo les he contado ya un montón de veces, le cortan la cabeza al rey. ¿Qué significa más allá de lo trágico que puede significar cortarle la cabeza a un rey? Es una cuestión simbólica, se acaba la monarquía o se cuestiona a nivel, primero francés, pero después a nivel mundial, se cuestiona el poder que tienen las monarquías. Este poder, que supuestamente era un poder divino, hoy día se cuestiona. ¿Y qué lo está cuestionando? Lo está cuestionando los movimientos populares, lo está cuestionando el pueblo. ¿Y por qué la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa son tan importantes? Porque van a influenciar el resto de procesos revolucionarios o el resto de los procesos independentistas del mundo. Por eso son tan importantes y se hace siempre mención a estos dos procesos. Posteriormente, aparecía la fecha de 1810-1823. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en el mismo periodo, desde 1808 en adelante, se suceden una serie de procesos de independencia en América. América, recordemos que dependía de la corona española. Eh, ¿Por qué es tan importante? Porque nos transforma en un país libre, por lo menos políticamente, pero libre. Un país libre que ya no depende de la monarquía. Recuerden lo que pasó anteriormente, un país se independiza, Estados Unidos, y otro país le corta la cabeza al rey. ¿Y qué pasa en Chile? Chile se independiza, como lo que pasaba en Estados Unidos, y se independiza de la corona, le cortan la cabeza al rey. Entre comillas lo pongo, no es que le corten la cabeza a Fernando VII, el rey español, no, pero al Napoleón tomarlo preso, Napoleón, recuerden, este francés, este general francés que conquista gran parte de Europa, invade España, toma prisionero a Fernando VII y transforma a América en un territorio sin rey, por decirlo de alguna forma, y los criollos, estos españoles de América, como yo les decía, a diferencia de los españoles peninsulares o los españoles de España, que hemos dicho ya varias oportunidades, los españoles de América, los criollos, aprovechan esta oportunidad y resaltan una serie de dificultades o diferencias que tenían con la corona española y se independizan. E inician procesos de independencia y entre ellos el caso de Chile con los que históricamente se conocen como los próceres, hoy día también cuestionados históricamente,
como es Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y otros tantos que participan del proceso de independencia, y entre 1810 y 1823 transforman a Chile en un país independiente, con todas las salvedades que ustedes pueden hacer, tanto económicas, porque vamos a seguir dependiendo de otros imperios, como el imperio inglés, después de Estados Unidos, o de otros lugares, dependiendo, por lo tanto vamos a seguir siendo dependientes económicamente, pero eso ya es un tema más específico que lo vamos a tener que trabajar en algún momento en las clases presenciales, que pueden ir investigando, por cierto. Pero Chile es país independiente. ¿Ves? 18 de septiembre, cuando hablamos de las fiestas de independencia, bueno, no es tan así, la independencia se firma el 12 de febrero de 1818, pero desde 18 de septiembre de 1810 se da inicio al proceso, o sea, los primeros pasos o las primeras tentativas de independencia de Chile, con un proyecto relativamente propio de cómo gobernarnos, ¿cierto? Bueno, continuando, nos volvemos al terreno internacional y vemos que entre 1820 y 1848, también 1830, se suceden a nivel internacional, principalmente en Europa, una serie de revoluciones de corte liberal, influenciados ya por las ideas de independencia o por las ideas eh, de cuestionamiento a los gobiernos, en este caso a las monarquías que gobernaban Europa. Y así vamos a tener revoluciones liberales en estos años que aparecen ahí mencionados, bastante fuertes, como el caso de Grecia, como la Comuna de París en Francia, y así otros procesos revolucionarios de la época. Volviendo a Chile, volvamos a Chile. Esto es materia que se trabajó en primer año medio. En Chile, posterior al proceso de independencia, 1823, hasta el año 1829, 1830, se sucede un conflicto entre dos grupos políticos. No hablamos de partidos, porque los partidos no existían. Los pipiolos y los pelucones, o los liberales y los conservadores, por quién va a construir el poder. Muy parecido a lo que pasa hoy día, izquierda-derecha, los partidos de oposición y los partidos oficialistas. Muy similar a lo que sucede. Bueno, sucedió en esta época. Recuerden, Chile, país joven, país nuevo, ¿cómo se va a organizar? Bueno, sucede un conflicto entre estos dos grupos, pero en 1829 y 1830, la guerra civil que se había ya terminado desencadenando, que se había desencadenado, perdón, en esa época, termina con un bando triunfador, que van a ser los conservadores. Todas las constituciones que se habían ido sucediendo en este periodo, la de 1826, la de 1828, quedan en nada. Y ya en 1829, 1830 llegan los conservadores al poder. El general José Joaquín Prieto, que es el que ustedes ven ahí, o Manuel Bulnes, van a ser quienes participen de estas guerras civiles, pero se van a terminar ellos después, posteriormente, transformando en los presidentes. ¿Y por qué se dice los decenios conservadores? Porque van a durar 10 años, o sea, 5 años constitucionalmente, pero la Constitución de 1833 daba la posibilidad de ser reelecto por 5 años más, y en este caso, vamos a asumir que democráticamente, aunque históricamente sabemos que hubieron casos de corrupción y cohecho en estas elecciones manipuladas, estos van a ser reelectos, y los tres presidentes, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, van a gobernar durante 10 años cada uno. Por eso los decenios conservadores. ¿Pero por qué conservadores? ¿De dónde viene el concepto? A diferencia de los liberales, que planteaban ideas, como de dónde viene la palabra, libertad, liberales, los conservadores en lo político se plantean desde esa lógica, una lógica más conservadora. Y van a tener mucha influencia de este personaje que aparece acá, que es don Diego Portales. Si ustedes recordarán en los contenidos de primero medio que Diego Portales tenía una frase que caracterizaba su forma de entender el Estado, esta construcción del nuevo Estado que iba a ser Chile, este Estado conservador que se estaba construyendo, que era la idea del palo y bizcochuelo. ¿A qué refería con el palo? ¿Qué es un palo? ¿Para qué sirve un palo? Para pegar, ¿no? Eh, entonces él decía que primero estos estados americanos que se están construyendo debían ser estados controlados, estados que fueran
autoritarios, por decirlo, vamos a referir. Necesitamos gobiernos fuertes, dice él en varias de sus cartas, en varios de sus documentos, gobiernos que sean casi coercitivos con el pueblo, pero cuando estuviese controlada la población, íbamos a poder pasar a tener un Estado más democrático. Ahí que vengan todas las revoluciones liberales, le decía él a su amigo Sea en algunas cartas. Pero la cara de Portales, esta cara conservadora, también se pueden ver en cartas como la que le envía al señor Antonio García, donde no muy buenos términos dice que la forma que él tuvo para llegar al poder era para que lo dejaran trabajar. Recordemos que Portales era un comerciante y que gran parte de las medidas o los conflictos que tuvo con países extranjeros fue eh, por su rol comerciante. Él plantea que Chile tenía que tener un rol importante en el comercio, cosa que consigue en términos generales. Bueno, continuemos. Posterior a los gobiernos conservadores, vamos a tener en Chile eh, el ciclo de los gobiernos que se conocen como los gobiernos liberales, que ya no van a durar 5 años, se limita la reelección, un poco más adelante en este Power aparece el año de la ley, eh, pero vamos a tener a distintos presidentes, desde José Joaquín eh, Pérez hasta el señor Balmaceda, una serie de gobiernos liberales que van a dar una serie de transformaciones al país. En la imagen que ustedes pueden ver, para los que ya lo conocen, se sucede la Guerra del Pacífico, que es un tema bastante importante para estos gobiernos que además traen una serie de transformaciones que vamos a ir trabajando. Por eso les mencionaba la Guerra del Pacífico, que trae, vamos a decir, grandes ventajas. Bueno, sabemos que las guerras en ningún caso traen ventajas, traen muerte, traen conflictos, enfrentarnos con países hermanos, países vecinos también es un tema. Pero la guerra del Pacífico va a traer ciertas ventajas en el orden económico, y cosa que vamos a mencionar en otro video. Pero eso sucede entre 1879 y 1883. Pero tenemos que mencionar, y mencionarlo desde ahora, que la Guerra del Pacífico incorpora a Chile el salitre. ¿Y qué va a significar el salitre para nuestro país? Bueno, va a significar una gran riqueza, eh, por todo lo que significaba. ¿Para qué servía el salitre? Como abono. Recordemos, siglo XIX, revolución industrial, población que se necesita alimentar. Chile tiene abono, lo tiene. Siglo XIX se está produciendo a nivel internacional el imperialismo, y para el imperialismo se necesitan armas que ocupan pólvora, y la pólvora en el periodo se hacía con salitre. Muy bien. ¿Y qué tiene Chile? Salitre. Entonces la guerra del Pacífico nos va a significar la incorporación de un territorio rico en salitre, y salitre que se vendía muy bien en el extranjero. Bueno, continuamos. Eh, Ya en el plano internacional, posterior, yo les mencionaba recién el imperialismo, y ya el siglo XIX está marcado por la revolución industrial. Entonces, a principios del siglo XX, ya terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, se suceden una serie de conflictos territoriales. Los distintos imperios, los distintos gobiernos están intentando controlar distintos territorios a nivel mundial, lo que se va a enfrentar con otras problemáticas como los nacionalismos locales y otros temas, y nos vamos a encontrar con la primera guerra industrial, una guerra que incorpora los elementos, como les decía, nacionalistas y otros, pero además incorpora el elemento industrial. La maquinaria se ocupa para la guerra. Vamos a tener los primeros tanques, los primeros aviones, las primeras armas de repetición, las metralletas, y además todo lo que significa las armas químicas y todo lo que se pueden imaginar. También, posterior a la Primera Guerra Mundial, vamos a tener un periodo de relativa paz, y pongo relativa porque ahí van a sucederse gobiernos como los de el personaje que ustedes ven ahí, el señor Adolf Hitler, o Mussolini en Italia, o Stalin desde las repúblicas socialistas soviéticas, la URSS, en lo que hoy día, en términos generales, podríamos conocer como Rusia, pero que en el año 1939, dada su expansión, más los conflictos con los antiguos o con los otros países de orden más capitalista, como Inglaterra o Estados Unidos, Francia y otros, se produce la Segunda Guerra Mundial trayendo
millones de muertos, así como si en la Primera Guerra Mundial había sido millones de muertos, en la Segunda, si no me equivoco, se triplican la cantidad de muertos. Y todas las atrocidades que trae la Segunda Guerra Mundial van a obligar a la sociedad, a los países organizados, a buscar formas de solución ante estos conflictos, y uno de esos, ya terminada la guerra en 1945, después de la bomba atómica, y eso que ustedes ya pueden suponer o conocer, se va a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a consagrar una serie de derechos para los seres humanos, para toda la población, que son derechos inherentes e inalienables. Bueno, lo que buscaba este primer ítem era que ustedes fueran capaces de, en términos bien generales, de poder articular temporalmente y ubicarse temporalmente en el espacio, como para que los contenidos que vamos a trabajar en el segundo año medio no sean ajenos y estén incorporados en una temporalidad y en sus cabezas. Esto se incorpore como el mejor rompecabezas, ¿cierto? Bueno, continuamos. El ítem número 2 tenía por objetivo que ustedes analizaran una serie de fuentes de tipo escrita sobre las reformas liberales. Si ustedes se habrán dado cuenta, las preguntas que aquí estaban, también van a aparecer en este PowerPoint, no eran preguntas sobre contenidos concretos, sino que eran preguntas sobre apreciación y análisis de las fuentes. El primer texto que aparecía, yo lo descompuse aquí, lo hice en una suerte de esquema, refería al liberalismo y cómo el liberalismo impacta en Chile. Pero antes de hablar sobre eso, necesito plantearles esto. En el siglo XIX, Chile vive una serie de transformaciones, como yo les había dicho, tanto políticas, económicas y sociales, que van a estar marcadas por cómo Chile se inserta en el mundo, este país independiente, que se inserta en el mundo. ¿Qué es lo que vende Chile? Chile vende materias primas, Chile vende trigo, Chile va a vender algo de cobre, recordemos Revolución Industrial, algo se está vendiendo de cobre. Chile está vendiendo no productos manufacturados, sino que materias primas. Y que eso va a impactar y que lo vamos a trabajar en otro momento. Pero Chile también va a tener todas estas transformaciones gracias a las ideas liberales que se expanden. Pero, ¿cuáles son las ideas liberales? ¿Qué es el liberalismo? Partamos por esa pregunta que es mucho más fácil. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo, como pueden suponer, es un conjunto de ideas que se plantean como oposición a los sistemas monárquicos, pero además, los monárquicos, recuerden, estas monarquías gobernadas por los reyes, ¿cierto? Y que se oponen que se oponen a los sistemas monárquicos, pero que además plantean una serie de libertades que los sistemas monárquicos limitaban para los individuos. Eh, ¿Cuáles son esas libertades? Las vamos a trabajar en un minuto. También el liberalismo va a estar refrendado por dos acontecimientos. Ya no era un conjunto de ideas solamente, sino que eran ideas que se habían llevado a cabo. ¿Y dónde se habían llevado a cabo? En estos dos procesos que ya habíamos mencionado. La Revolución Francesa por un lado y la independencia de Estados Unidos por otro, que son procesos que llevan a cabo las ideas, tanto ilustradas como liberales, y que dan cuenta de que son ideas que se pueden llevar a cabo, que se están llevando a cabo. Y como dice la idea, liberales van a buscar libertades. ¿Y cuáles son esos tipos de libertades? Libertades públicas y privadas. ¿Pero qué son las libertades públicas y privadas? ¿Serán libertades de expresión, por ejemplo? Sí. ¿Expresar lo que creo? Sí. Sin que sea cuestionado, perseguido y apresado? Sí. Eso es lo que se buscaba. Y privadas, por ejemplo, esta idea de la propiedad privada, hoy día tan en boga a propósito del estallido social y otros, como la propiedad privada es propio de esta idea del liberalismo. Esto es mío y no puede venir otra persona, ni siquiera el Estado, a cuestionar que eso sea mío. Que son ideas que plantea hoy día, plantea desde el siglo XVIII, siglo XIX, el liberalismo. Y por otro lado, lo que decíamos, plantean cuestiones básicas como la idea de la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, de asociación, cosas que con los sistemas monárquicos estaban bastante limitadas. Recuerden esta idea de que Dios nombra al rey y el rey gobierna al pueblo,
incluso controlando sus libertades, es algo que las ideas liberales van a plantear y cuestionar, ¿cierto? Bueno, entendiendo entonces qué es el liberalismo, vamos directamente a Chile. ¿Se ve bien ahí? Vamos a correr mi cara ahí. Bueno, ¿cómo impacta el liberalismo en Chile? ¿Cómo traen este conjunto de ideas de mayores libertades públicas, libertad de pensamiento y todo? ¿Cómo impacta en Chile? Eh, las ideas liberales van a impactar de distintas formas. Incluso los gobiernos conservadores en Chile, recuerdan 1831, 1861, va a ser el periodo conservador, pero incluso en ese periodo se van a implantar algunas ideas liberales, tanto en lo económico como en lo político. Pero básicamente en el periodo liberal es donde esto se va a dar de mayor forma, en donde se van a plantear algunas ideas que rompan con el modelo conservador. Ya se tienen algunos ejes. Aquí van a aparecer tres ejes. El primero, que tiene relación con la disminución del poder del Ejecutivo. Si ustedes recuerdan la división de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ejecutivo responde al poder del presidente, ¿cierto? El Legislativo, el que corresponde a los legisladores, en este caso, en nuestro presente, serían diputados y senadores, el Parlamento, los que hacen las leyes, discuten las leyes, y el Poder Judicial, que son los jueces, los que juzgan las leyes, los que aplican las leyes, ¿cierto? Y los tres poderes se controlan entre sí. Las ideas liberales en Chile vinieron a disminuir el poder del Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Restarle poder al presidente. En los gobiernos conservadores, recordemos que esta idea de gobiernos fuertes, que ya lo habíamos mencionado como referente Portales, se plantea como un abuso del poder. Entonces los liberales que plantearon disminuir el poder del Ejecutivo. Por ejemplo, se prohibió lo que les mencionaba anteriormente, la reelección inmediata de los presidentes. O sea, ya no, después de 5 años, no podían volver a ser reelectos de inmediato, sino que tenían que pasar otro periodo. Eh, es un ejemplo de cómo se disminuye el poder del Ejecutivo. Pero así como se disminuye el poder del Ejecutivo, el poder del Legislativo, señores parlamentarios, aumenta. Ellos mismos se van a asignar poder, lo que va a buscar competir con el poder del Ejecutivo y lo que posteriormente en Chile va a generar conflictos, como les puedo adelantar, que en el año 1891 se produce la guerra civil, donde va a enfrentar el presidente con el Parlamento, que va a ser un conflicto bastante interesante en la historia de Chile. Y por otro lado, estas ideas liberales, miren lo que voy a decir, son, es plantear la secularización de las instituciones. ¿Qué es la secularización? Esto tiene que ver con el poder que tenía la Iglesia sobre el Estado, las decisiones que tenía sobre el Estado. El liberalismo plantea que no, la Iglesia no debe influir en las decisiones que son políticas y racionales. Recordemos que la Iglesia, más allá de la creencia, representa la abstracción de las decisiones. En cambio, los liberales decían, no, las decisiones deben ser conscientes, deben ser objetivas. Por eso planteaban la liberalización de las instituciones. Y así es como limitan el poder que la Iglesia tenía sobre el Estado y sobre los ciudadanos. Hablando de la Iglesia Católica en este caso. Por ejemplo, se plantean leyes como la ley de 1865 de libertad de conciencia o libertad de culto, que cualquier persona puede profesar cualquier religión. Hasta antes de esa fecha se podía tomar presa a alguna persona que no fuera católica, era cuestionado. O en el año 1875, fin al fuero eclesiástico, solo por el simple hecho de tener una sotana, tenía fuero ante la legislación, te juzgaban de forma distinta. O la ley de cementerios laicos del año 1833. Eh, hay relatos que cuentan que las personas que no eran católicas eran lanzadas por el costado del Cerro Santa Lucía. No podían ser enterradas en los cementerios porque los cementerios eran solo para católicos. El mismo cementerio general después construyó una parte especial para evangélicos, o después del año 1883 amplía su hospedaje, si queremos decirlo de alguna forma, a personas que no fueran católicas. Por lo tanto, va a ser realmente un cementerio general, cementerio laico. O la Ley de Matrimonio y Registro Civil del año 1884. Tanto los matrimonios como los registros de nacimiento y otros estaban en manos de la Iglesia.
Si tú necesitabas un certificado de nacimiento, hoy día tan solicitado, ¿quién lo tenía? La iglesia. Pero ya con esta ley se centraliza la documentación y los matrimonios, por ejemplo, ya no eran solo por la iglesia, sino que también tenían que estar validados por el Estado, por toda la regulación legal que esto tiene. Continuamos. Bueno, y ahí aparecía un texto que era la visión sobre las reformas liberales. Vamos a mover la cara de este caballero. Ahí la muevo. Y leamos el texto que dice así. Visión sobre reformas liberales. Todas las reformas promulgadas expresan en forma admirable el rumbo claramente definido de la evolución política chilena. Predominio de los partidos políticos representados en el Parlamento sobre el autoritarismo del Ejecutivo. Después de la Guerra del Pacífico, esta evolución se acentúa notablemente debido al creciente poder financiero de la burguesía, que, como es lógico, se traduce en un mayor poder político. Este texto es del señor Julio Geise, se llama 150 años de evolución institucional, Santiago, editorial Andrés Bello, en 1960. Este texto plantea, en términos bastante generales, lo que sucede en el periodo donde se empieza a manifestar un marcado predominio de un sector, principalmente del sector parlamentario o de los partidos políticos, por sobre el poder del Ejecutivo. Lo que, como plantea el texto, posterior a la Guerra del Pacífico, va a manifestar mayor poder, ¿cierto? Porque la burguesía va a empezar a adquirir mayores recursos económicos y lo que en términos concretos ya es de perogrullo y hoy día lo podemos ver en nuestra sociedad, mayor poder económico, mayor poder político. ¿Influirán los empresarios en la política nacional? Es una pregunta interesante de hacerse, ¿no? Bueno, y ahí se planteaban dos grandes preguntas. Vamos a ver nuevamente la cara de este caballero. Vamos a ver arriba. Se planteaban dos grandes preguntas. La primera, ¿cuál fue el resultado de la explosión de las reformas liberales según Julio Geise? ¿Cuál será? ¿Hacia dónde apuntará? ¿Tendrá que ver con el mayor predominio de los partidos políticos y del poder legislativo por sobre el ejecutivo? ¿Irá por ahí? Yo creo que por ahí puede ser, ¿no? Y después pregunta, según tu opinión, ¿quién debe tener mayor poder? ¿El poder ejecutivo o el poder legislativo? ¿Será que tiene que tener más poder el presidente? Pero si este presidente se transforma en un poder más autoritario, un poder coercitivo, que cuestiona las libertades, ¿o será mejor, en el otro caso, que tenga mayor poder el legislativo, generando leyes que cuestionen el poder del presidente, teniendo ellos mayor representatividad, donde las múltiples expresiones políticas del Parlamento cuestionen el poder de esta persona que supuestamente había sido elegida para administrar, como es el Ejecutivo, eh, o en el caso del Legislativo, teniendo el mayor poder, se presentan algunos casos de corrupción, como lo podemos ver en la larga historia política de Chile. ¿Hoy día serán esas situaciones? ¿Les parece que los diputados y los senadores tengan más poder que el presidente? ¿O les parece que el presidente tenga más poder que diputados y senadores? Es una pregunta interesante de hacerse, ¿no? Bueno, ahí la idea es que ustedes pudiesen haber fundamentado y es la idea de la pregunta, porque aquí no hay respuesta correcta, es una pregunta que tiene que ver directamente con la opinión. El segundo texto del documento, nuevamente la cara de este caballero se mueve. El segundo texto de este documento hacía referencia a cómo el presidente Domingo Santa María veía la aplicación de las leyes laicas. Las leyes laicas son las que vinieron a cuestionar el poder de la Iglesia, lo que aparecía en el último mapa conceptual que vimos es la secularización del Estado. Leo. El haber laicizado las instituciones de mi país algún día lo agradeceré a mi patria. En esto no he procedido ni con el odio del fanático ni con el estrecho criterio del anticlerical. He visto más alto y con mayor amplitud de miras. Dice que las reformas que vinieron a cuestionar el poder de la Iglesia, él no las hizo por un odio o por una estrechez de criterio, como dice él,
sino que él apuntó a tener una mayor amplitud de mira. El grado de ilustración y de cultura a que ha llegado Chile merecía que las conciencias de mis conciudadanos fueran libertadas de prejuicios medievales. ¿Cuáles son los prejuicios medievales? ¿Los de la iglesia? ¿Ese será el cuestionamiento que el presidente Domingo Santa María está haciendo? He combatido a la iglesia y más que a la iglesia, a la secta conservadora, porque ella representa en Chile la remora más considerable para el progreso moral del país. Ellos tienen la riqueza, la jerarquía social y son enemigos de la cultura. La reclaman, pero la dan orientando las conciencias en el sentido de la servidumbre espiritual y de las almas. Sin escrúpulos de ninguna clase, ha lanzado a la Iglesia a la batalla para convertir una cuestión de orden administrativo, una cuestión de orden político, en una cuestión de orden religiosa. Este es Domingo Santa María, 1885, autorretrato. En Mario Góngora, ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago, Chile, editorial universitaria, 1986. ¿Qué planteará o qué plantea el presidente Santa María para cómo los conservadores o la visión conservadora tenía la Iglesia Católica? ¿Será solo una cuestión de fe, dice él? No, no es una cuestión de fe. Dice que la mentalidad medieval o esta mentalidad conservadora católica no se limitaba solo al tema de la fe, sino que está dando un salto también hacia lo político. ¿Será correcto esto? Es una pregunta que él se hace. Sin escrúpulos, dice, están llevando al plano político lo que tiene que ver con lo del orden religioso. Y ahí vienen dos preguntas, aparece nuevamente este monito. Y vienen dos preguntas. La primera, ¿cuál es la visión que expone el presidente Domingo Santa María sobre las leyes laicas y el papel de la Iglesia y el sector conservador? Bueno, lo mencionábamos recién. Las leyes laicas vienen a ser una postura más amplia del espectro político, donde dice que el desarrollo político no debe estar influenciado por las ideas de orden religiosa, que tiene que ver con el nivel de la conciencia espiritual, más que con la conciencia objetiva, ¿cierto? Y por otro lado, dice que los conservadores han manipulado esta conciencia espiritual y la han llevado al plano político bajo sus intereses políticos. Y la segunda pregunta, según tu opinión, nuevamente, su opinión, la opinión de ustedes, chiquillas y chiquillos. ¿Debe estar influenciada la política del Estado por las creencias o sensibilidades religiosas de los gobernantes? Fundamenta tu respuesta. ¿Qué es lo que debe aplicar? ¿Aplicará más el sentido religioso en la política? ¿Debiese influenciar la religión en la política? Es una pregunta que les hago. Pregunta interesante. Por ejemplo, a propósito de una discusión que se dio en los últimos años sobre el aborto en las tres causales. El presidente de la República, vamos a suponer el presidente X, se plantea como un presidente católico. Y recordemos que la Iglesia Católica manifiesta su rechazo casi completo al aborto. No estoy diciendo que todos, pero en su mayoría como principal visión. ¿Será correcto que esa visión católica cuestione las tres causales para el aborto porque la Iglesia Católica lo prohíbe? ¿O debería priorizarse criterios sanitarios, de salud, criterios de seguridad para las mujeres embarazadas, que no tienen que ver directamente con lo religioso? ¿Qué es lo que debiese primar ahí? Por eso hacemos la pregunta, ¿debe las políticas estar influenciadas por la creencia religiosa de una persona o deben primar otros intereses de Estado? Pregunta para ustedes. Bueno, y el último ítem de nuestra guía hacía referencia a las transformaciones territoriales que sufre Chile en el siglo XIX. La instrucción decía, en los mapas de Chile que se presentan a continuación, se evidencian transformaciones territoriales del país durante el siglo XIX e inicios del siglo XX.
A partir de la información entregada por ambos mapas, responde a las preguntas que se formulan a continuación. Aquí vienen los mapas un poco más grandes. El primero dice, desarrollo de los límites entre 1810 y 1866. El siguiente, que podemos ver, dice, límites de Chile en 1929, límites con Perú, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros podemos ver? Esta aplicación me da la opción de ocupar un lapicito. Y el lapicito, voy a poner el lápiz rojo. Nosotros vemos algunas transformaciones territoriales que tiene nuestro país. Por ejemplo, si yo veo ahí, se logra ver la flecha, ¿cierto? Este territorio que está marcado con esa flecha, en el siguiente mapa lo vemos marcado de color verde. Acá, en el primer mapa, depende del el estado del Perú y de Bolivia, la parte norte, no sé si ustedes pueden ver, la parte norte dependiente del Perú y la parte sur dependiente de la zona de Bolivia. Pero en el segundo mapa podemos ver, en el siguiente mapa, podemos ver cómo ese territorio ya pertenece a Chile y en un lapsus de 50 años. O vamos a un territorio que se modifica acá, que cambia. Vamos a la parte sur. Veamos cómo este territorio que está acá. A ver, espérame. Ahí, ¿dónde está el lápiz? Bueno, esto. No, ahí está. Ya. Y vemos como este territorio que está en esa zona, ya en el siguiente mapa, depende de Chile. Este territorio de la Patagonia, que aparece en el primer mapa, en el segundo mapa ya no pertenece a Chile, sino que al territorio argentino. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Chile pierde ese territorio? ¿O por qué Chile gana el territorio que tenemos en la zona norte? ¿Cómo pueden ustedes explicar o qué sucede o por qué se producen estas modificaciones territoriales? Debemos recordar que un Estado, para ser un Estado, un país, para ser un país, tiene que tener sus límites definidos, ¿cierto? Vamos a borrar las líneas. Disculpen que la tecnología aquí me está ganando, pero no me va a ganar, no me gana. Entonces, ¿qué debe hacer un país para determinarse como un país en cuanto a lo territorial? Debe delimitar su territorio, ¿cierto? Y Chile, para transformarse en el país que hoy día conocemos, sufrió una serie de transformaciones. Pero ¿por qué es importante que un país delimite el territorio? ¿O qué debe hacer para delimitar el territorio? Recordemos que Chile en el siglo XIX era un país joven, por lo tanto van a realizar una serie de misiones artísticas, biológicas, geológicas y una serie de especialistas van a recorrer el país mandados por el Estado chileno para saber qué es lo que hay en el país, qué territorios tenemos, qué recursos tenemos. Uno de los más importantes va a ser el naturalista y artista también, pintor Claudio Gay, que va a pintar gran parte del el territorio nacional. Bueno, y aquí venían unas preguntas. Dice acá, menciona a lo menos dos transformaciones territoriales de Chile en el siglo XIX, entregando una característica de cada una. Hay algunas que podemos nosotros ya identificar fácilmente, como por ejemplo lo que sucede en la zona norte. ¿Qué pasa en la zona norte? ¿Qué transformación territorial se sucede ahí? Ya lo habíamos dicho en algún momento, la Guerra del Pacífico, donde Chile por distintos intereses, incorpora a su territorio todo lo que es la zona de actual Arica, Antofagasta, ¿cierto? Son territorios que se van a incorporar al territorio chileno, como lo puedes ver en el segundo mapa, y que van a ser territorios ricos en salitre y otros minerales, como podemos aprovecharlo hasta el día de hoy en nuestro país. Otro de los territorios que también va a ser importante modificar va a ser, como lo decíamos anteriormente, el territorio de la Patagonia. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la década de 1880 Chile entrega ese territorio a Argentina? Ni siquiera hay una guerra, un conflicto de tal, como tal. Hay algunos que dicen que esto se dio porque para que Argentina no se involucrara
en el conflicto de la Guerra del Pacífico que se estaba dando en el norte, Argentina acepta el territorio de la Patagonia. Muchos estudiantes me han preguntado, pero ¿cómo Chile no se dio cuenta? Bueno, o cómo Chile lo entrega tan fácil. Bueno, Chile no se dio cuenta o no tenía en ese momento una fijación económica en el territorio de la Patagonia, no era visto como un territorio rico en recursos económicos, cosa que hoy día, lamentablemente, si lo miramos desde una perspectiva más nacionalista, sabemos que sí hay recursos y Chile los perdió. Hay gran parte del gas natural y petróleo que tiene Argentina, están en la zona de la Patagonia que Chile entregó a Argentina. Pero esto respondía, como les decía, a un criterio meramente económico. Chile se concentró en la zona norte. Chile se concentró en la zona salitrera y transformó a Chile en un país que buscó en esta zona, disculpen el dibujo malo, pero ahí está, buscó los recursos económicos que el salitre le va a poder brindar. No por nada el salitre va a ser conocido como el oro blanco. Otra de las transformaciones que podrían ser bastante interesantes de mencionar, que no se distinguen completamente en el mapa, será lo que, como a esta altura, podemos ver con la isla de Pascua. Isla de Pascua que se incorpora a Chile en el año 1888, cuando Policarpo Toro, capitán de la Armada chilena, negocia algunas cosas con los nativos de la isla e incorpora Isla de Pascua como territorio nacional. O también otra cuestión interesante es la incorporación de Chiloé, que va a ser el último bastión español que va a quedar en el territorio chileno, pero también americano, van a ser el último lugar donde estén los españoles cuando el resto de América ya esté independizado. O vamos a tener también todo lo que sucede en la zona de Valdivia, Yanquihue, Frutillar, con los colonos alemanes, que desde la década del 40, más o menos, con el gobierno de Bulnes y otros, se empieza a ocupar este territorio que había estado desocupado, pero desde la década de 1840, básicamente, principalmente desde 1849, con Vicente Pérez Rosales, un escritor, diplomático chileno que trae a colonos alemanes principalmente, y de otras nacionalidades, pero principalmente alemanes, a ocupar este territorio, porque recuerden que la soberanía se da solo si la tierra está ocupada. En este caso se pide a los colonos alemanes casi como un contrato. Ustedes vienen y nosotros les damos la tierra y todos los recursos para que ustedes ocupen el territorio y se empieza a ocupar ese territorio. Pero también un poco más al norte, pero en la misma zona, todo lo que es la zona de la Araucanía va a ser anexionada al territorio chileno. Desde la época de la independencia, perdón, de la colonia, se había entendido que el territorio de la Araucanía, el territorio mapuche, el Gualmapu, era un territorio libre, era un territorio que se había entendido con cierta autonomía. Pero desde la década del 60, con José Joaquín Pérez, se pretende ocupar este territorio para darle una continuidad territorial a nuestro país. Algunos refieren que fue una ocupación, concepto que se manifiesta como pacífico, pero para otros se plantea como una invasión directamente. Bueno, hay todo un debate histórico en torno a eso. Hoy día sabemos que respondió a un proceso bastante violento, donde grandes grupos indígenas fueron asesinados, porque se entendía como una guerra también, o donde grupos también fueron llevados a reducciones, se sacaban del territorio ancestral o a su territorio histórico y eran llevados a otros lugares, que son hoy día las pugnas y las luchas que los pueblos mapuches siguen dando, ¿cierto? Eh, y eso como en términos bastante generales. Vamos a borrar esto, seguro no. Mire qué lindo. Bueno, y con este punto terminábamos la guía número 1, ¿cierto? Si no me equivoco. Espérenme. Así. Ahí se acababa la guía número 1. Bueno, chiquillas, chiquillos,
Espero esta guía haya servido de retroalimentación. Como les decía, vamos a seguir trabajando en la guía y espero haberlos podido ayudar. Y cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir al correo a.vasquez@villamaculacademia.cl, o a cada uno de los profesores del departamento, el profesor Matías, la profesora Karina, el profesor Francisco. van a, Vamos a estar dispuestos a resolver sus dudas en torno a este contenido o lo que ustedes quieran saber. Eso, espero se encuentren bien y reciban de mi parte, como les decía en el comienzo, un gran, gran abrazo.